Días para ti y para todos los que a esta hora de la mañana nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, los buenos días para usted. Buenos días a ustedes, a todos los que hacen posible esta transmisión, a Diel, que hoy nos acompaña de los estudios, y a todas las personas que nos siguen y nos escuchan todas las mañanas. Bueno, nosotros una jornada en algunos aspectos buena, no tenemos fallecidos, no tenemos casos críticos y tenemos un número de casos que ahora vamos a explicar. De esta forma, en los hospitales de nuestro país hay ingresados 158 pacientes, en vigilancia 17, sospechosos 74, confirmados 67 es el número de casos activos que tenemos hoy ingresados, y se vigilan en la atención primaria de salud 150 personas por diferentes riesgos clínicos epidemiológicos. Ayer nuevamente se procesaron más de 3.000 muestras en los laboratorios de biología molecular de nuestro país, 3.081 muestras, en los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.529, realmente un esfuerzo que se hizo ahí por los especialistas, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 376, el de Santiago de Cuba 282, el de Villa Clara 235, el del Hospital Hermanos Amereira 420, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 142 y el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 97 muestras. Como resultado del análisis de estas 3.081 muestras, 15 resultaron positivas en el día de ayer. Eso hace que en Cuba, desde que comenzó el estudio de los sospechosos, pues se acumulan 189.599 muestras estudiadas por biología molecular para el diagnóstico de la COVID-19. Y como resultado de este análisis, pues 2.395 personas han resultado positivas con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Ayer, como también siempre explico, se procesaron muestras de todas las provincias del país. La que más procesó, como es natural, la de mayor riesgo epidemiológico, fue la provincia de La Habana, con 2.377 muestras analizadas. Le sigue Mayabeque con 91, pero Cienfuegos 85, Ciego de Ávila 60, Camagüey 63, Las Tunas 83, Holguín 99, y de esta forma lo que queremos es dejar claro que aunque se concentra el mayor número de muestras analizadas, porque obedece a los riesgos epidemiológicos, es en las provincias que tienen casos confirmados todavía, pero en el resto del país siempre se mantiene una vigilancia mediante estas pruebas de biología molecular. Los 15 casos diagnosticados ayer, igual que en las últimas semanas, todos son cubanos, 14 son contactos de casos confirmados, y de esta forma ya se acumulan 2.081 casos de todos los diagnosticados en Cuba, o sea el 88,4%, en el cual tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado anteriormente. Como siempre digo, el grupo de riesgo de más importancia, y como es natural, el que una vez que se confirma un caso, inmediatamente se ingresan, se estudian todos los contactos de ese caso. Ayer, de los 15 casos, en uno no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se sigue buscando, y ya se acumulan 109 en Cuba durante toda la pandemia que no se ha podido precisar la fuente de infección. No se modifican los 103 personas, los 163 personas que en Cuba se han diagnosticado y tienen como fuente de infección
el extranjero de nuestro país, y de los 15 casos confirmados, 8 son del sexo masculino, 7 del sexo femenino. Se mantiene el predominio del sexo masculino, el 50,6% de todos los diagnosticados son del sexo masculino, pero con muy poca diferencia de los que pertenecen al sexo femenino, que tienen un 49,3%. 11 de los 15 casos diagnosticados ayer fueron asintomáticos, el 73,3%, y ya en toda la pandemia se acumulan 1.304, o sea el 54,4% de los casos diagnosticados en Cuba que no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Como siempre hacemos el análisis del comportamiento en los últimos 15 días, este porciento se incrementa al 66,7%. Por lo tanto, es la otra complejidad de esta enfermedad, que las personas están en la calle, están transmitiendo la enfermedad, no se sienten nada, si van al médico, el médico no le encuentra a lo mejor nada, y sin embargo están transmitiendo la enfermedad por el alto porciento de casos asintomáticos que tiene. Eso no es un comportamiento exclusivo de Cuba, el mundo se comporta de la misma manera. Por grupos de edades, en el de 20 a 39, en el de 40 a 60 y en el de mayores de 60 años, en cada uno de ellos hay 5 casos. En el día de ayer no se notificaron casos en menores de 20 años, en niños, en adolescentes. De los 15 casos confirmados en el día de ayer, pertenecen a la provincia de La Habana 14 y uno pertenece a la provincia de Mayabeque. No, estos 14 de la provincia de La Habana pertenecen a 4 municipios y el de Mayabeque pertenece al municipio de San José de La Habana. En el caso de La Habana, porque bueno, para hablar como buenos cubanos, ¿no? Cuando uno ve la cifra de 15 casos confirmados, pues no digo que llama la atención. Incluso los que trabajamos en esto diariamente, desde ayer que conocíamos el dato, pues es significativo, o sea, nos llama la atención. Ahora, es algo que nos puede ocurrir, porque, fíjense, de los 14 casos de La Habana, 8 están relacionados con un evento activo, que todavía está activo, es uno de los 2 eventos que tenemos en Cuba, del municipio Centro Habana. O sea, donde nosotros tenemos foco o evento, tratamos de llegarle prácticamente a casi toda la población o a una buena parte de la población mediante rápido, PCR, porque queremos sacar de ahí el mayor número de personas que están infectadas, que están transmitiendo la enfermedad, aislarlo, estudiar sus contactos, ponerle tratamiento y evitar que sigan transmitiendo la enfermedad. Por eso es algo que en la medida que profundicemos más en cada uno de los focos que nos pueden aparecer, pues indiscutiblemente es una cifra que podemos encontrar. Como yo dije, 8 se relacionan con el evento activo del municipio Centro Habana, 4 están relacionados con el foco que también se ha informado en días anteriores en el municipio del Cerro. 1 es el control de foco de 4 Caminos y 1 es del municipio Cotorro. En el caso de Mayabeque, el caso diagnosticado pertenece al municipio de San José de las Lajas, que ustedes saben que presenta un foco que se está trabajando, que se está estudiando. Con este comportamiento de los casos confirmados ayer, pues se mantiene La Habana en el primer lugar en cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, una tasa de 3,28 por 100.000 habitantes, discretamente superior a la del día de ayer, y en el caso de Mayabeque de 2,08, también discretamente superior a la del día de ayer.
y ratificamos que a pesar de los estudios que siempre informamos de las muestras que se procesan de cada una de las provincias, pues se mantienen 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos en los últimos 15 días, en algunos desde hace un mes, otros desde hace 2 meses, pero que siempre insistimos en que no se baje la guardia por el riesgo que hay de la enfermedad. De esta forma, de los 2.395 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, se mantienen activos, se mantienen ingresados, confirmados 67, o sea el 2,8%, 62, o sea el 92,5%, con una evolución clínica estable, indicador favorable. Siempre lamentamos y damos las condolencias por las 86 personas que han fallecido en nuestro país con esta enfermedad y en el día de hoy y por 10º día consecutivo no tenemos fallecidos. La tasa de incidencia de casos, la tasa de letalidad es de un 3,59% y con esta letalidad Cuba ocupa, con esta letalidad y con el número de casos que se confirman, Cuba ocupa el lugar 21 en las Américas, en donde en nuestra región la letalidad es de un 4,51% y el lugar número 104 en el mundo, desde el punto de vista de la relación de países que han confirmado casos de la COVID-19. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia y ayer, aunque se dieron 6 altas, sin embargo el balance no es positivo porque tuvimos un número superior de casos confirmados. Estas 6 altas del día de ayer, 5 pertenecen a la provincia de La Habana y una es de la provincia de Mayabeque. Con estas altas ya se acumulan 2.240 pacientes de los que han tenido la enfermedad en Cuba, que se han recuperado, que están incorporados, como yo siempre digo, o en cuarentena en sus domicilios, y que se han recuperado de la enfermedad, es el 94%. Se reporta una paciente de aquí de La Habana, también en el Hospital Salvador Allende, ingresada en el Hospital Salvador Allende, se reporta como grave. Ya con esta paciente, pues estamos hablando de 5 pacientes, 5 personas con el diagnóstico de la COVID que se reportan como graves. Y como también dijimos, pues no tenemos casos críticos ingresados en este momento. Por 11 días consecutivos no tenemos casos críticos en nuestro país. El mundo, lamentablemente, no es igual el comportamiento. Todos estos datos que hoy me hacían la pregunta, ¿no?, tanto los de Cuba como los del mundo, nosotros siempre esclarecemos que son datos hasta las 12 de la noche del día de ayer. O sea, toda esta es una información que por un equipo de trabajo que hay en las provincias, en los municipios y aquí en el ministerio, que se pasa la madrugada, procesando información, pero que el corte se hace a las 12 de la noche del día anterior. Ellos se pasan la madrugada procesando esa información y es la que brindamos aquí. Con esa información, en el mundo se mantienen los 185 países con casos diagnosticados de la COVID-19 y la cifra ya asciende a 11.418.475 casos confirmados. En el día de ayer en el mundo se diagnosticaron, a pesar de los días de pandemia, de los meses que lleva la pandemia, se diagnosticaron 176.820 casos con esta enfermedad. Ayer en el mundo fallecieron 3.290 personas
como consecuencia de la misma y ya se acumulan 533.958 fallecidos, más de medio millón de personas fallecidas en el mundo, lo cual da una letalidad del 4,68%. La región de las Américas, epicentro de la pandemia desde hace varios días, para no decir que desde hace varias semanas, ayer confirmó 100.924 y eso da un acumulado de 5.914.179 casos confirmados en la región de las Américas, que ya representa el 51,79% del total de casos reportados en el mundo. Con el fallecimiento de 1.759 personas como consecuencia de esta enfermedad en la región de las Américas, pues ya suman 266.824 fallecidos, y es lo que hace que la región tenga una letalidad del 4,51%. Solo señalar que en la lista, en la relación de países con mayor número de casos confirmados y también cifras elevadas de fallecidos, pues se mantiene encabezando el mundo los Estados Unidos de Norteamérica, ya en este caso con 2.888.635 personas confirmadas y 129.947 personas que han fallecido. Le sigue Brasil con 1.603.055 confirmados. Solamente ayer se confirmaron 26.051 y 64.867 fallecidos. Y en ese orden, sin dar la cifra para no agotar a las personas que nos escuchan, pues le sigue la India, le sigue Rusia, y en el lugar quinto y sexto, pues Perú y Chile, que también hemos estado viendo el elevado número de casos confirmados y de casos fallecidos. Yo por último, y como ya vengo haciendo desde hace varios días, me voy a referir al comportamiento de los indicadores que se evalúan diariamente para decidir la fase de la etapa de recuperación en que se encuentra cada uno de los territorios. Y podemos decir que el primer indicador, que es la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, en Cuba hasta el día de ayer, a las 12 de la noche ayer, pues es de 0,70 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Estamos hablando de 78 casos confirmados en los últimos 15 días, que condiciona una disminución con respecto a la quincena anterior de un 33,9%. Por lo tanto, se cumple el indicador para la primera fase de la primera etapa. Todas las provincias cumplen este indicador, excepto la provincia de Mayabeque, que con los 8 casos que se han confirmado en el municipio de San José de las Lajas, pues su tasa de incidencia es de 2,08 por 100.000 habitantes, superior a la de la quincena anterior, que no tenía ningún caso. El índice reproductivo, que es el indicador que nos mide la transmisibilidad, pues se cumple en Cuba, es de 0,64 y se cumple en todas las provincias, excepto el municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. Los casos activos, o sea, los casos confirmados que se mantienen ingresados, en Cuba hoy tenemos 67 casos activos, que representa el 2,8% de todos los casos diagnosticados en Cuba, y se cumple el indicador para la primera y la segunda fase. Sin embargo, no así para la tercera, pero bueno, estamos en la primera y en la segunda fase. La provincia de La Habana, con el 4,5%, al tener 60 casos activos,
cumple el indicador para la primera fase. La primera fase es de 5 o menos de 5, la segunda 3 o menos de 3 y la tercera 1 o menos de 1. La Habana como provincia lo cumple. Algunos municipios no lo cumplen, pero como tal la provincia lo cumple. Y en el caso del municipio San José de las Lajas, pues el número, el 16,67 de casos activos, pues realmente no lo cumple para la primera fase este municipio. El resto de la provincia se mantiene sin confirmar casos de la enfermedad. Los casos positivos con fuente de infección conocida, que se ha podido precisar en los últimos 15 días, pues nacionalmente se cumple para la primera fase con un 93,6%. La Habana lo cumple con un 94,3% para la primera fase, aunque dos municipios de La Habana, Plaza y Habana Vieja, no cumplen este indicador. Y Mayabeque, en el municipio de San José de las Lajas, pues no se cumple. Y como eventos de transmisión local, se cumple el indicador, que es que para la fase 1 es tener eventos de transmisión local circunscrito a una familia, centro, en varios territorios. Se cumple el indicador al tener dos eventos de transmisión local. Uno, los dos aquí en la provincia de La Habana, uno en el municipio Centro Habana, que ya lo conocíamos de días anteriores, y en el día de ayer se decidió por el Grupo Temporal Nacional la apertura de un evento en el municipio del Cerro, donde se han diagnosticado un número de casos de la enfermedad. Usted dirá, bueno, ¿y qué cambia? Bueno, cuando es un evento, pues se adoptan un grupo de medidas en el área donde se circunscribe el evento y medidas de restricción, de control, un poquito más exigentes. Y como es natural, por parte de Salud Pública, un objetivo fundamental, y es la razón que explicábamos al inicio, es cada vez pesquisar más al mayor número de personas que existen en esa área, en ese territorio, desde el punto de vista de poder sacar, como decimos, de poder conocer cuántas personas están ahí infectadas, que con el comportamiento de la enfermedad están transmitiendo la enfermedad y que a lo mejor no tienen síntomas ninguno. Hasta aquí nuestra información. Héctor, no sé, Néstor y todas las personas que nos siguen, si me pudieran poner un momentico, yo me voy a referir a algo, miren, eso es el chequeo que se hace, esa es la autopesquisa, el comportamiento de la autopesquisa en las últimas 24 horas, como yo digo, hasta las 12 de la noche del día de ayer. Y esto es algo que se registra aquí nacionalmente, el comportamiento del país, pero se registra provincialmente, en los municipios, en las áreas de salud. Y es una aplicación que cualquier persona puede acceder a ella a través del celular. ¿Cómo? Bueno, yo lo precisaba ahora con la doctora Elina Alfonso, la directora de Infomed. Ella me ratificaba que en el celular usted puede entrar a APK Link y por ahí sale, puede entrar a la página de Infomed, que es la página de salud pública, ahí pone COVID-19 y entonces por ahí salen además de otras informaciones, sale esta aplicación. Y usted desde su casa o del lugar donde esté puede acceder, llenar los datos, poner sus datos generales, si ha padecido o padece alguna enfermedad, si tiene síntomas de la enfermedad, porque bueno, si no tengo síntomas no tengo por qué llenar eso, o a lo mejor si no tengo síntomas, pero soy contacto de un caso que ya yo sé que se confirmó, e inmediatamente eso se registra, como yo dije, desde el área de salud hasta la nación. Y entonces el área de salud, con un personal
que puede ser un médico, puede ser un estudiante de medicina, pues visitan a esas personas en el mismo día y precisan si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si es necesario hacerle los estudios y, por ejemplo, me hacen el favor y la ponen de nuevo. Y, por ejemplo, en el día de ayer se autopesquisaron nacionalmente 681 personas. Aquí hemos llegado a tener hasta 3.000 y más de 3.000. De esas 69 manifestaron síntomas o algún malestar, se visitaron y de ellas 6 se estudiaron y algunas se aislaron teniendo en cuenta la sintomatología que presenta. Porque yo voy, te evalúo lo que me estás informando y si hay que ingresarte, pues te ingreso en ese momento. Nosotros lo que queremos es que toda nuestra población conozca de esto, porque hemos apreciado que a pesar de las bondades, pudiéramos decir, que tiene, pues es poca la utilización y lo que queremos, fíjense, estamos llegando con los médicos, con los estudiantes de medicina en el pesquisaje, pero esta es una forma muy útil porque cualquier persona puede acceder y indiscutiblemente son evaluadas en ese momento. Bueno, me disculpan si me he extendido, Héctor, no sé si hay alguna pregunta. Para nada, doctor. Teníamos algunas preguntas, pero ya han sido respondidas algunas en su intervención anterior y el resto podemos dejarla para mañana, si usted está de acuerdo. Correcto. Entonces así nos despedimos por hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Diel que está allá en los estudios, y a todas las personas que nos escuchan todas las mañanas. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.